Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Primero una disculpa porque yo también llegué un poquito tarde. Afortunadamente no hay mucho tráfico, pero había algunas cosas que hacer ahora después de esto del temblor. Bueno, a mí me toca hablar sobre la osteoartritis. Todos aquellos que tengamos la fortuna de... Gracias. Todos aquellos que tengamos la fortuna de envejecer, invariablemente vamos a padecer una enfermedad que se llama osteoartritis. La osteoartritis es el envejecimiento de las articulaciones, es el desgaste de las articulaciones. Está siendo actualmente terreno de mucha charlatanería, también está siendo terreno de mucha investigación seria para buscar precisamente el tratamiento adecuado para este problema. Es un problema que ya se convirtió en un problema de salud. En la medida de que el país va envejeciendo, vamos teniendo mayores posibilidades de tener más pacientes con problema de desgaste articular. Ustedes van a encontrar en la literatura, dentro de la sinonimia, la osteoartrosis como parte de la osteoartritis. La osteoartritis es un término más que se usa anglosajón, pero que actualmente ya se está ocupando básicamente para todos aquellos procesos degenerativos, ya sean por causas agudas, o sea, por una enfermedad de tipo reumática o por problemas crónicos, simplemente por la enfermedad articular degenerativa. OA, enfermedad articular degenerativa, como acabo de decir, y artritis hipertrófica son parte de los datos que podríamos nosotros encontrar o de los nombres que podríamos encontrar para este tipo de problemas. Hace algunos años se marcaba una diferencia entre lo que era osteoartritis y osteoartrosis. La osteoartrosis se consideraba aquel proceso degenerativo articular que normalmente teníamos todos o tenemos todos con la edad, con el envejecimiento. Y la osteoartritis, el proceso inflamatorio que afecta hueso y cartílago como consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, autoinmune como la artritis reumatoide. Cualquiera de estos dos padecimientos, tanto degenerativos como por procesos inflamatorios autoinmunes, normalmente terminan originando un desgaste articular. Y es por eso que se unificó el término de osteoartritis, independientemente de la causa que lo origine, como un determinante para saber cuál es el problema que está teniendo nuestro paciente. Aún así, tenemos que entender que existe una diferencia. O sea, el proceso osteoartrósico puro es un proceso degenerativo, normalmente que empieza en forma silenciosa y que va avanzando progresivamente y que nos va llevando a que el paciente empiece a tener algunas limitaciones funcionales de su articulación, dolor progresivo y deformidad articular asociada. Y la osteoartritis normalmente empieza con el proceso inflamatorio agudo que afecta a la articulación, como la artritis reumatoide, las enfermedades afines, en donde el primer dato es inflamación articular, dolor intenso, limitación al movimiento, que termina por originar una necrosis del cartílago, una afectación de la matriz cartilaginosa y entonces provoca un desgaste articular. La consecuencia al final es la misma, pérdida de la función articular, pérdida del cartílago articular funcional para esa articulación o para varias articulaciones, según sea el caso, y alteración importante en la función de esa articulación. Bueno, se reconoce que la osteoartritis es la enfermedad articular más frecuente a nivel mundial. Y mientras los países sean de más viejos, más posibilidades habrá de que se presente esta alteración. Es el segundo lugar mundial después de las enfermedades cardiovasculares y, como le decía, es un problema de salud pública creciendo en la medida de que la población envejece. Bueno, aquí lo que nosotros podemos ver es la diferencia que existe entre las enfermedades reumáticas y la osteoartritis. Con la línea punteada vemos lo que corresponde a las enfermedades reumáticas. Con la línea continua vemos lo que corresponde a la osteoartritis como tal. Bueno, este proceso degenerativo, no necesariamente asociado a una enfermedad reumática, no simplemente a un proceso de envejecimiento, de desgaste articular, es mucho más frecuente que las enfermedades reumáticas. Y arriba de los 60 años, o prácticamente de los 50 años, se empieza a hacer mucho más aparente, sobre todo en las mujeres. En los hombres, alrededor de los 60 años, empiezan a presentarse ya
características específicas de la enfermedad, en las mujeres arriba de los 50 años. Intervienen algunos factores como pueden ser genéticos, ambientales, de los que vamos a platicar un poco más adelante, pero sí tenemos que entender que es un nicho de oportunidad para aquellos médicos que están buscando a qué dedicarse la atención de este tipo de problemas, porque cada vez está habiendo más conciencia de la atención de los pacientes con este tipo de problemas. Y además es un problema de salud pública porque implica que no solamente estemos pensando en vacunas para todos nuestros pacientes, sino también en vacunas para niños, estamos hablando de edad pediátrica, sino también buscar en el tratamiento de estos pacientes con osteoartritis. Esta es una proyección de la prevalencia en los próximos 25 años, en donde se ve que va a haber un incremento del 40% en este tipo de problemas. Estamos diagnosticando más tempranamente la osteoartritis, está habiendo mayor conciencia de que el paciente requiere tratamiento médico, no solamente conservador, sino también quirúrgico relacionado con este padecimiento, pero además esperamos tener muchos más pacientes que lleguen arriba de los 60 años para este tipo de problemas. El doctor Reyes Sánchez y yo nos falta poco para eso. La osteoartritis y la discapacidad también van de la mano. Entonces, no significa simplemente tener un poquito de dolor o tener una deformidad articular o tener un problema de limitación funcional menor que no nos impida realizar ciertas actividades de la vida diaria, ¿no? Esto se convierte en un problema muy importante porque si nosotros tenemos en casa a una persona que tenga osteoartritis avanzada, pues vamos a tener que dedicar a una gente de la familia que podría estar económicamente activa a cuidarlo. Y esto implica que la gente que no puede llegar a ser independiente, o esta gente de la tercera edad por la osteoartritis, pues tiene un gasto no solamente desde el punto de vista de lo que genere lo de medicamentos y de tratamientos médicos, sino también de que va a requerir de una gente que permanentemente, de una persona que permanentemente lo esté cuidando. Este es otro punto importante que habla sobre en qué momento se puede hacer sintomática la osteoartritis. Como les decía yo, normalmente en las mujeres todos empezamos a envejecer, aquí hombres y mujeres, empezamos a tener ya cambios en nuestro cartílago articular aproximadamente desde los 30 años en adelante. ¿Cuáles son estos cambios? Pues que algunos de nuestros condrocitos empiezan a necrosarse, a morir. Pero tenemos matriz cartilaginosa que normalmente está sujeta a una dinámica metabólica que puede ayudar fácilmente a que se mantenga en buenas condiciones. Pero cuando nosotros llegamos a los 50 años, empezamos a tener ya más manifestaciones sintomáticas relacionadas con la osteoartritis. En las mujeres, a los 50 años, incluso algunos arriba de los 40, empiezan a tener este tipo de problemas. Tienen que ver algunos factores genéticos, como decía hace un rato, relacionados con esto. Y los hombres arriba de los 60 años. En muchas de las ocasiones los hombres llegan a ser candidatos a cirugía alrededor de los 70 años y las mujeres alrededor de los 60 años. Se considera que, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos de reemplazo articular no relacionados con columna ni relacionados con mano, prácticamente cadera, rodilla, hombro y codo, en Estados Unidos, en una población de 200 millones de habitantes, se ponen alrededor de 600,000 prótesis al año. O sea, 250,000 prótesis de cadera, 250,000 prótesis de rodilla y 100,000 prótesis entre hombro, codo y algunas de tobillo. Y de esto se considera que debido a que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, o sea, hay más viudas que viudos, este porcentaje de pacientes en el sexo femenino puede llegar hasta de un 70% arriba de los 65 o 70 años de edad. Entonces, lo que nosotros vemos en estas tablas es precisamente en qué momento se está empezando a hacer sintomática la osteoartritis. Y bueno, en algunas ocasiones puede ser alrededor de los 50 años y sobre todo, como les decía, en las mujeres arriba de los 55 o 60 años de edad. Desde el punto de vista etiológico, entonces, la osteoartritis tiene varios puntos que son importantes. Primero es la edad y peso, o sea, ya vimos que es una enfermedad de la tercera edad, o sea, pacientes mujeres arriba de los 60 años, hombres arriba de los 70 años de edad. El peso tiene mucho que ver porque obviamente las gentes que están pasadas de peso, que tienen
un volumen mayor de lo que podríamos considerar normal. Entonces empiezan a tener mayor carga sobre sus articulaciones, generalmente sufre más la columna, sufre más la cadera, las rodillas y los pies, y esto también tiende a desencadenar tempranamente sintomatología relacionada con la osteoartritis. Alteraciones de la estructura de la matriz, o sea, genéticamente nosotros estamos predispuestos a envejecer de una cierta manera. Y tiene que ver ciertos factores también ambientales. Pero nosotros heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestra línea familiar en qué momento nuestros condrocitos van a empezar a presentar un proceso que se llama apoptosis. Apoptosis quiere decir muerte celular programada. Esto significa que vamos a empezar a envejecer de tal manera que nuestros condrocitos van a empezar a morir. Nuestros condrocitos producen la matriz cartilaginosa, entonces no va a haber quien produzca esa matriz cartilaginosa y entonces la matriz cartilaginosa se va a empezar a endurecer, va a empezar a perder calidad y entonces es cuando nosotros vamos a empezar a tener cambios tanto radiográficos como clínicos de la enfermedad denominada osteoartritis. Alteraciones en la actividad celular, o sea, hay un fondo desde el punto de vista metabólico, se reconoce que los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen mayor predisposición a la osteoartritis, no solamente relacionado con la obesidad, sino también con ciertos cambios estructurales desde el punto de vista metabólico. Desde el punto de vista hormonal también, o sea, hay mayor predisposición en las mujeres en alrededor de los 50 años, como lo he dicho varias veces, y esto tiene que ver también con algunos cambios hormonales en donde uno de los órganos blancos son precisamente el condrocito y la matriz cartilaginosa. La mecánica articular alterada se refiere más que nada con aquellas alteraciones en la alineación articular, que pueden ser por defectos de crecimiento, por alteraciones en la niñez, o pueden ser por deformidades adquiridas a través de fracturas viciosamente consolidadas. Bueno, una alteración en la mecánica articular también distribuye en forma inadecuada las cargas para esa articulación y genera un proceso degenerativo de envejecimiento temprano de la articulación. Y finalmente la respuesta autoinmune, que nuevamente nos vamos con lo que es la artritis reumatoide y las enfermedades afines, autoinmunes, en donde hay un proceso de autoagresión hacia la misma articulación que termina generando un proceso de alteración en la dinámica entre el cartílago, la sinovial y termina por afectar la articulación en forma importante. Cuando nosotros tenemos el envejecimiento puro de nuestra articulación, o sea, nosotros tenemos 80 años, nos toman una radiografía de nuestras articulaciones y encuentran que hay un desgaste y dicen, bueno, pues esto es una osteoartritis primaria, o sea, el paciente tiene 80 años y tiene derecho a presentar un desgaste de la articulación. Pero también hay otras osteoartritis que pueden ser ya secundarias, a las cuales más fácilmente le podemos poner el apellido. La osteonecrosis, la artropatía inflamatoria, la remodelación postraumática, las deformidades congénitas o del desarrollo y la enfermedad de Payet. La osteonecrosis es muy importante que la entiendan como aquel factor que provoca muerte del cartílago a través de una pobre vascularización. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo es posible, doctor, que me diga usted que hay una pobre vascularización cuando el cartílago no es vascular? Bueno, sí, el cartílago no es vascular, pero tiene un tejido subcondral óseo que debe de tener una muy buena vascularización. Si esta vascularización no es adecuada, entonces se va a morir el hueso por abajo del cartílago y todo el soporte del cartílago se va a caer y eso va a provocar una necrosis que también se denomina necrosis avascular del cartílago u osteonecrosis. Nuevamente, artropatía inflamatoria, regresamos a lo que es el panus, el tejido sinovial inflamado y el problema de la articulación, de la afectación del cartílago articular. La remodelación postraumática, todas aquellas lesiones que ustedes han escuchado que dicen, tiene una lesión de cartílago, bueno, puede generar, ya sea por compresión o por división propiamente del cartílago, puede afectar en forma importante la supervivencia de ese cartílago, a través de la muerte del condrocito y a través de la muerte o de la pérdida de la matriz cartilaginosa. Las deformidades congénitas al desarrollo, vamos a ver algunos casos de la necrosis, de la artrosis originada por una displasia del desarrollo de la cadera que termina por originar también problemas de desgaste temprano. Muchos pacientes a los cuales les estamos poniendo prótesis total de cadera, mujeres entre 30 y 40 años, son
por problemas de secuelas de displasia del desarrollo de la cadera que no diagnosticamos o que no nos dan datos clínicos en los primeros 20 años de vida. Entonces el paciente hace su vida normal, tiene una buena actividad física y de repente empieza a tener dolor entre los 30 y 35 años y esto nos genera un desgaste. Esto es originado por una mala alteración en la congruencia articular, y esto termina por originar el desgaste. La enfermedad de Payet afortunadamente es rara en nuestro medio, pero también puede ser una alteración que genere básicamente esto. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar nuestra osteoartritis? Bueno, básicamente hay 10 o 12 formas diferentes de clasificarlo. Esta es la que yo considero que puede ser más sencilla para ustedes, sobre todo más práctica. Bueno, el paciente tiene un proceso degenerativo que empezamos a sospechar porque radiográficamente nosotros encontramos, como ven ustedes en esta proyección, que el espacio articular se empieza a ver disminuido. O sea, lo que podemos inferir de primera intención es que hay una disminución del espacio articular entre el fémur y la tibia de nuestra rodilla. El cartílago aquí está muy adelgazado, prácticamente ya no existe cartílago, tanto del lado lateral como del lado medial. Bueno, entonces el paciente nos va a empezar a referir dolor. Bueno, el dolor es con actividad o en reposo. Aquel paciente que tiene dolor incluso en reposo es porque tiene o una afectación articular muy importante o tiene un proceso inflamatorio asociado, de tipo reumático, por ejemplo. Aquel paciente que tiene una alteración de tipo mecánico en donde tiene un desgaste articular por una osteoartritis primaria, normalmente con el reposo se les va a quitar el dolor. Pero cuando empiezan a moverse les empieza a doler. Y muchas veces dicen, doctor, me duele mucho en la noche, me despierta, pero cuando me muevo, cuando cambio de posición, bueno, eso habla de que ya está tan afectada la articulación que incluso en reposo les llega a provocar dolor. Pero aquel paciente que dice, doctor, no me muevo y me duele, me levanto en las mañanas y me levanto con mucho dolor, cuidado, porque seguramente la osteoartritis va a ser por alguna otra razón que puede ser de primera intención la artritis reumatoide. ¿Qué tanta limitación funcional tenemos? El paciente puede realizar sus actividades de la vida diaria o ya no las puede realizar. Requiere de usar un bastón para caminar o requiere de una andadera. Toma un medicamento todos los días para mantenerse físicamente bien, para no tener dolor. Bueno, eso nos va hablando de las características ya de ese proceso degenerativo. Si el paciente tiene limitación de sus actividades de la vida diaria, si el paciente requiere de un medicamento para estar bien todos los días, cuidado. Generalmente ese paciente va a requerir tratamiento quirúrgico a corto plazo. Las grandes desviaciones articulares, sobre todo en la rodilla, que son las más aparentes, algunos en tobillos, algunos en codo y hombro, pero principalmente rodilla y tobillo, también habla de una gran afectación. El paciente dice, doctor, he notado cómo con el tiempo se ha ido deformando la articulación y cómo me ha estado dando cada vez más problemas porque me siento cada vez con mayor limitación asociado a esa alteración en la forma o esa desalineación que estoy presentando. Y finalmente, la respuesta al tratamiento conservador. Iniciamos un tratamiento, el primer contacto, en el caso de ustedes, medicina general, iniciamos con un antiinflamatorio no esteroideo, iniciamos con, obviamente, asociado a un protector de la mucosa gástrica, un poco de reposo, y entonces vemos cómo se está sintiendo el paciente. En algunas ocasiones los llegamos a mandar a rehabilitación, y si el paciente dice, doctor, no me estoy sintiendo bien, no estoy respondiendo en forma adecuada, cuidado, porque seguramente ese paciente va a requerir algún otro tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos no quirúrgicos que tenemos para la osteoartritis? Bueno, pues principalmente son estos que estamos nosotros mencionando. La rehabilitación, las órtesis, el control de peso y los antiinflamatorios no esteroideos o algunos analgésicos asociados que puedan combinarse como el paracetamol o el clonexinato de lisina o el tramadol que nos pueden ayudar junto con los AINES a mejorar un poquito, sobre todo las crisis de dolor de nuestro paciente. Déjenme ver si... regresarlas. Aquí está. Entonces, vamos a hablar sobre estas. Rehabilitación. De primera intención, los pacientes que tienen una lesión inflamatoria por este tipo de problemas, es conveniente dejarlos en reposo
para observar cómo se comporta con el reposo. Muchos de estos pacientes son amas de casa, son gente que está económicamente activa, trabajando. Entonces les tenemos que recomendar que disminuyan un poco su actividad que están realizando. En algunas ocasiones les recomendamos que vayan a rehabilitación con el objeto de recibir una terapia desinflamatoria, ayudar a mejorar las condiciones desde el punto de vista muscular, la mayor parte de las veces limitando un poquito el arco de movimiento de la articulación afectada, porque se entiende que si hay un desgaste articular, este movimiento puede lastimar más y puede provocar más dolor. La rehabilitación tiene que ser dada por una persona que tenga experiencia y tenga además el entrenamiento adecuado para este tipo de terapias, porque existe también mucho tratamiento mágico relacionado con esto. Los ortopedistas, con todo respeto, no estamos de acuerdo ni con los cieguitos, ni con los sobadores, ni con los quiroprácticos, ni con los médicos del deporte que tratan de manejar este tipo de problemas, a veces con no muy buenos conocimientos respecto a cómo lo deben de hacer. Yo no estoy diciendo que medicina del deporte no lo pueda hacer, simplemente cuando un paciente de 80 años de edad llega conmigo y me dice que fue con un médico del deporte, lo primero que le pregunto es que en qué equipo juega, ¿verdad? Porque no es posible que un médico del deporte que debe estar en un campo de juego pueda estar viendo este tipo de cosas. Con todo respeto, para el que pueda estar trabajando relacionado con esto. Lo más importante de esto es que el paciente puede requerir de rehabilitación para mejorar las condiciones de su articulación afectada, sí, no es curativa, simplemente es para mejorar las condiciones del paciente, disminuir la inflamación y en muchas ocasiones ayuda con los medicamentos a mejorar el dolor. Los aparatos ortopédicos están muy limitados también para este tipo de problemas. En algunas ocasiones podríamos utilizar algunas plantillas. El doctor Rey Sánchez hablaba sobre los ortecistas, ¿verdad? O sea, ¿qué es una figura de un ortesista? Bueno, la mayor parte de las veces los ortesistas no son médicos, son gente que hizo una carrera técnica en un laboratorio de aparatos de órtesis y prótesis y que reciben un entrenamiento relacionado con este tipo de cómo confeccionar los implantes, las prótesis para amputados, que no tienen nada que ver con las prótesis para sustituir articulaciones, plantillas y algunas rodilleras y algunas cosas de ese tipo. Sin embargo, hay algunos que no tienen ninguna preparación y que son los que en un momento dado están indicando cómo se van a poner los implantes y los corsets y las rodilleras. Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado. En la osteoartritis están muy limitadas este tipo de aparatos y en muchas ocasiones solamente es para proteger la articulación mientras ésta se desinflama. Usar demasiado tiempo una órtesis, más de 3 a 6 semanas, puede ser dañino para la articulación porque provoca más hipotrofia muscular. El control de peso es importante, eso sí, todos nuestros pacientes que están pasados de peso, que están exagerados en el peso, tienen que bajar de peso, es importante para mejorar las condiciones sintomáticas. Los antiinflamatorios no esteroideos, ustedes los manejan muy bien. Siempre recordar que los pacientes tienen que tener un protector de mucosa gástrica asociados a los antiinflamatorios no esteroideos y que aquellos pacientes que tienen mucho tiempo con antiinflamatorios no esteroideos van a tener insuficiencia renal. A nosotros nos llegan para tratamiento quirúrgico muchos pacientes con insuficiencia renal después de 3 a 5 años de haber estado tomando los antiinflamatorios no esteroideos en forma rutinaria. Y los tratamientos alternativos. Bueno, aquí viene un punto muy importante. Esto se ha hecho terreno de mucha charlatanería relacionada principalmente con que te voy a rejuvenecer. Te voy a dar un tratamiento que te va a dejar de 20 años. Bueno, vamos a entender lo que es la fisiopatología de la osteoartritis. La fisiopatología de la osteoartritis es que el condrocito, o sea, la célula madre del cartílago, se muere y no forma matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa es todo ese tejido conectivo que nosotros vemos blanco en las articulaciones, que normalmente tiene que tener ciertas propiedades de compresibilidad, de dinámica de las cargas de peso, para que pueda funcionar adecuadamente. En la medida de que el condrocito muere, la calidad de la matriz cartilaginosa va siendo más pobre, entonces vamos empezando a tener más sintomatología relacionada con la osteoartritis. ¿Qué podemos nosotros dar? Bueno, podemos dar medicamentos para mejorar la matriz cartilaginosa, hidratar la matriz cartilaginosa, mejorar la funcionalidad de la matriz cartilaginosa.
pero regenerar el condrocito, eso no se puede. No se ha encontrado algo que regenere el condrocito, que si le metemos ozono, que si le damos colágena, que si toma gelatina, todo ese tipo de situaciones no regeneran el cartílago. Pueden ayudar, como la glucosamina, a mejorar las condiciones del ambiente cartilaginoso, pero no regenera nada, ¿eh? Simplemente es una vitamina para mejorar la matriz cartilaginosa. Los que están demostrados que ayudan a esto principalmente es la glucosamina, que es el sulfato de glucosamina, no el clorhidrato de glucosamina, sino el sulfato de glucosamina. El clorhidrato tiene menos biodisponibilidad en la matriz cartilaginosa. El clorhidrato de glucosamina es el naturista, el sulfato de glucosamina es el que hay desde el punto de vista ya registrado en la Secretaría de Salud. Los derivados de la soya y del aguacate, ¿sí? Y otro que es la diacereína, que son los 3 medicamentos que se ha demostrado que pueden tener un cierto impacto sobre la mejoría en el ambiente de la matriz cartilaginosa. ¿Qué significa esto? Que si el doctor Reyes Sánchez se toma una vitamina, se va a sentir mejor, pero no va a rejuvenecer. Y lo que nosotros nos venden es que se va a rejuvenecer con esa vitamina. Y no, se puede sentir mejor, pero no va a rejuvenecer. Y depende de qué vitamina, porque hay muchas de ellas que incluso tienen cortisona disfrazada y que nos hace sentir mejor porque estamos tomando la cortisona. Entonces, hay un sinnúmero de tratamientos, pero bueno, básicamente tenemos que buscar analgésicos, tenemos que buscar los antiinflamatorios no esteroideos, algunos tratamientos tópicos y los condroprotectores que sí nos pueden ayudar en esto. Recuerden, el cartílago no se regenera. O sea, eso es uno de los puntos importantes. ¿Qué hace el ácido hialurónico en el cartílago articular? Recuerden que el cartílago, como decía yo, es avascular. ¿De dónde se nutre el cartílago articular entonces? Bueno, hay una parte en la región subcondral que puede dar, como decía yo, a mejorar un poquito lo que es el sostén del cartílago articular. Pero también el ambiente del cartílago se nutre básicamente a través del líquido sinovial. El líquido sinovial es rico en hialuronatos. Si nosotros inyectamos hialuronatos en la rodilla, podemos mejorar el ambiente relacionado con nuestra matriz cartilaginosa para que mejoren las propiedades del cartílago articular. Entonces, ¿sí está indicado aplicar hialuronatos? Sí. No está indicado aplicar cortisona, Estamos hablando de ácido hialurónico. Hay muchas presentaciones, básicamente de una cada 6 meses, una inyección cada 6 meses de 6 mililitros, 3 inyecciones, una cada 8 días, de 2 mililitros cada una, o hay una de 5 inyecciones, una cada 8 días, que tiene mejores propiedades porque la molécula del ácido hialurónico es más chica y tiene mejor biodisponibilidad, pero hay que inyectarla 5 veces, ¿verdad? Entonces eso a algunos pacientes no los hace muy felices porque son inyecciones intraarticulares. ¿Qué es lo que se logra? Bueno, se logra, como decía, mejorar el ambiente de la matriz cartilaginosa. Voy a irme un poquito más rápido relacionado con los procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos pueden ser temporales o de sustitución articular. Fíjense que aquí estoy haciendo un truco. No estoy poniendo temporales y definitivos, porque la sustitución articular no es definitiva. Es un tratamiento que puede durar hasta 30 años, pero no es definitiva. Y los temporales en la osteoartritis lo que significa es que pueden ayudar a mejorar las condiciones de la articulación para retrasar o frenar un proceso evolutivo de desgaste que estamos teniendo en la articulación. Sin embargo, no es un tratamiento definitivo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tener un desgaste de la rodilla y hacemos una artroscopía, pues lo que vamos a hacer es limpiar la articulación. Vamos a abrir ese motor que ya está carbonizado de nuestro coche, lo vamos a descarbonizar y lo vamos a volver a cerrar. Bueno, pues el motor va a seguir estando dañado, simplemente le quitamos algunos detritus que podrían estarnos afectando el funcionamiento de ese motor. Lo mismo hace la artroscopía en una limpieza articular.
Mejora la ambientación a través de hacer liberaciones de tejido fibroso o de cartílago desprendido o de menisco lastimado, pero no está rejuveneciendo la rodilla, no está limpiando realmente para volver a convertir la rodilla en una rodilla nueva. Entonces el tratamiento es temporal. Si la rodilla está muy desgastada, el tratamiento de artroscopía no va a funcionar. El paciente solamente le vamos a decir, señor, su rodilla está muy desgastada, nos vemos en 6 meses porque le tenemos que poner una prótesis total. Otro punto importante que ustedes van a escuchar son los injertos condrales. Hay pacientes con toda la promoción esta que hay que llegan y me dicen, doctor, ya leí yo en internet que me pueden poner un tapiz de condrocitos, de cartílago que me van a mandar cultivar especialmente para mi rodilla y me van a recubrir toda mi articulación. Pues no, no es así. Este tipo de injertos condrales que están teniendo mucho éxito, pero que todavía están en una fase de experimentación en muchos casos, solamente es para lesiones geográficas, o sea, lesiones circunscritas. Estas lesiones circunscritas quiere decir que es un paciente que dice mucho deporte, que recibe un impacto muy fuerte en su rodilla y que tiene una necrosis de una área bien específica de cartílago. Tiene dolor, tiene limitación para realizar sus actividades deportivas. Bueno, pues entonces se le hace una artroscopía, se documenta la lesión y se le pone un parche de injerto condral, que puede ser incluso de su mismo injerto que se cultivó. Bueno, es algo muy interesante, pero no es para un proceso degenerativo bicompartimental o tricompartimental de una rodilla. No se puede tapizar la rodilla con ese injerto condral porque de todos modos los condrocitos que se ponen ahí cultivados fenecen, se mueren y se convierten en tejido fibroso y no sirven de mucho. Las osteotomías son cortes articulares, cortes óseos, que están tratando de mejorar la alineación articular. Aquellos pacientes que tienen grandes desviaciones de rodilla de nacimiento o que tienen secuelas traumáticas en donde quedan con una deformidad angular, bueno, se pueden hacer cortes en el hueso buscando alinear la articulación con el objeto de mejorar la funcionalidad de la articulación y prevenir que venga un desgaste mayor. Sin embargo, la madre de todas estas cirugías al final es la prótesis articular, o sea, la prótesis de sustitución articular, porque es lo único que realmente nos va a permitir sustituir la articulación que ya está desgastada. No se sustituye por otra articulación con cartílago y con hueso, que ojalá ya en algún momento nos toque que pueda haber esos avances para que nos puedan sustituir nuestras propias articulaciones con hueso y cartílago generado para nosotros mismos, sino que se generan con implantes que nos ayudan a mejorar las condiciones generales. Entonces, la artroscopía ya vimos que tiene muchas limitaciones. En general, el hecho de que lavemos una articulación nos puede ayudar, pero la mejoría va a ser muy corta y realmente nos va a ayudar a veces cuando tenemos un desgaste importante por pocos meses. Todo esto que ven ustedes aquí es lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista artroscópico, desde trasplante de células, realineación articular, penetración de hueso subcondral, plastía condral, retiro de cuerpos libres, remodelaciones meniscales y senovectomías. Bueno, todo esto se hace en una osteoartritis de rodilla, pero son tratamientos que normalmente nos ayudan en forma temporal. Fíjense ustedes, por ejemplo, esta parte de arriba a su izquierda, en donde hay una lesión degenerativa del menisco, pero el ambiente del cartílago es bastante bueno, el paciente tiene buen pronóstico. Pero vean esta de abajo a su derecha, o la de abajo a la izquierda. Vean el grado de daño que tiene el cartílago articular. Bueno, pues lo más que podamos nosotros limpiar esto, no nos va a permitir que realmente mejore el paciente a largo plazo. Cuando nosotros tengamos desgastes muy importantes, pacientes con dolor de larga evolución, inflamación severa, asociado no tanto a derrames, sino a mala alineación, con una gran cantidad de osteofitos, pues no les vamos a sugerir que hagan una artroscopía, porque el paciente lo único que va a hacer es gastar y además llevarlo a un procedimiento quirúrgico que no nos va a ayudar. Como les decía, el reemplazo biológico se ve muy claro aquí, como el parche de cartílago se está presentando solamente en una parte del cartílago que se lastimó. Esto es una cirugía abierta cuando se empezaron a hacer estos parches, pero ahora se hacen por vía artroscópica, a mínimas incisiones, y esto nos ayuda en forma importante para esto. Finalmente, la artroplastía protésica
que se considera el estándar de oro del tratamiento de los procesos degenerativos articulares. O sea, los grandes procesos degenerativos, por ejemplo aquí en esta donde se ve una disminución del espacio articular, donde prácticamente no se ve espacio del cartílago, bueno, pues esto es ya terreno de la prótesis total. Este es un estudio que se hizo con la primera prótesis, la prótesis de Chanley, en donde había 89.3% de sobrevivencia a 20 años. Actualmente se ha mejorado esto en manos expertas con prótesis de primera generación o de última generación. La rodilla es uno de los problemas más frecuentes, está avanzando más que la cadera, hay más problemas de articulación de la rodilla. Vean cómo el espacio articular está muy disminuido, hay una generación de osteofitos, tanto en la parte interna como en la parte lateral, en la parte medial como en la parte lateral. Este espacio que vemos aquí es engañoso porque realmente hay una desalineación articular, aquí está muy cerrado y eso genera un bostezo en la parte lateral, pero esto no tiene ni tantito también las características de un cartílago normal. Y vean dónde está la rótula, vean una rótula lateralizada que normalmente para flexionar y extender nos va a generar muchos problemas. Entonces, cuando ya tenemos un desgaste importante, los objetivos que tenemos que buscar para mejorar nuestro paciente con la prótesis es disminuir el dolor o quitar el dolor, la función y la calidad de vida. Lograr una articulación estable, permitir rehabilitación temprana y lograr una mejoría a largo plazo. 90% de buenos resultados a 20 años con artroplastías totales de cadera y artroplastías totales de rodilla. Es un buen número que justifica el que este procedimiento cada vez se haga con mayor frecuencia. Aquí vemos algunos ejemplos. Esta es una prótesis total de cadera. Vean cómo implica el colocar un socket en la parte del acetábulo, algunas veces fijo con tornillos. Lo más importante aquí es que estos tornillos solamente son una fijación temporal. Lo que la va a fijar realmente va a ser el hueso que va a crecer hacia la prótesis, o sea, es una fijación no cementada. Aquí abajo también tenemos una fijación sin cemento, un vástago metido a presión, en donde el hueso va a crecer a la prótesis y lo va a fijar. Prótesis total de rodilla, normalmente una prótesis tricompartamental. Prótesis de tobillo, que se utiliza un poco en México y bueno, en general en el mundo porque no da muy buenos resultados, porque el astrágalo es un hueso muy delicado y tiende a necrosarse con mucha facilidad y normalmente no da buenos resultados a largo plazo. Entonces, todos aquellos procesos de desgaste importante, aquellos que nos hacen pensar que la artroscopía no va a ser no nos va a dar un buen resultado, pues normalmente con la prótesis sí nos va a dar un buen resultado. Entonces, si el proceso de desgaste ya avanzó, pues no nos vamos a empezar a hacer algo diferente, ni siquiera un tratamiento conservador que no está funcionando, sino simplemente pensar en la prótesis. Tiene sus contraindicaciones: infección activa, obesidad mórbida, pobre pronóstico funcional, demencia y neuroartropatía. Todos aquellos pacientes que no van a cooperar normalmente no son buenos candidatos para colocarle una prótesis. Aquellos que tienen un proceso infeccioso local o sistémico que no se puede controlar adecuadamente tampoco son buenos candidatos. Y la neuroartropatía, sobre todo ahora la neuroartropatía diabética, que como ustedes saben se está viendo cada vez con mayor frecuencia, pues tampoco nos va a permitir que la prótesis funcione adecuadamente. Aquí ven ustedes lo que es un desgaste de cadera. Mucho cuidado porque muchos de nuestros pacientes llegan refiriendo dolor en rodilla. Si nosotros no los revisamos y no vemos que la cadera se está moviendo poco, pues no nos vamos a dar cuenta que el desgaste principal está en la cadera. Entonces, estos pacientes, así como los ven ustedes, obviamente tienen que mandarse con un cirujano ortopedista porque va a requerir de un implante protésico de cadera. Esta es la prótesis original que les platicaba yo, que era cementada en la parte superior y en la parte inferior, que es aquella que tiene 89.3 de sobrevivencia, de porcentaje de sobrevivencia a 20 años. Esta es una prótesis no cementada, parecida a la que les enseñé hace un rato, fijado al acetábulo con un tornillo. Puede no estar fijo con el tornillo, se mete a presión y esto nos permite que el paciente regrese a hacer su funcionamiento normal con un buen programa de rehabilitación. Esta podría ser la tía de cualquiera de nosotros. Esta es una desviación de rodilla que tiene un genovaro muy importante. Incluso vean cómo ya tiene prácticamente una necrosis en el platillo tibial medial. Y bueno, pues requiere de un implante de rodilla especial, con un vástago más largo, con una cuña, para tratar de compensar este gran defecto óseo que se tiene aquí,
pero obviamente con muy buenas posibilidades pronósticas, sobre todo para que la paciente pueda disminuir su dolor y regresar a sus actividades físicas propias de su edad. Esto está avanzando mucho, ¿verdad? Las tendencias actuales en las prótesis son menos cemento, diseños más anatómicos, menor material no biológico, disminuir el desgaste a través de mejorar los pares articulares, aumentar la vida media del implante, disminuir el tamaño de las incisiones, rehabilitación temprana. Todo esto lo van a ver ustedes como parte de un proceso evolutivo en la cirugía ortopédica. Y la idea es que el paciente sea candidato al procedimiento quirúrgico en el momento que lo requiera y se recupere lo más pronto posible para regresar a que sea económicamente activo o que por lo menos no dependa de otro familiar para que lo esté cuidando. Los pares articulares, actualmente le podríamos poner un tache, el metal-metal. El metal-metal está teniendo muchos problemas de reacciones a través de los iones metálicos y en algunos casos incluso problemas ya de insuficiencia renal asociada a esto y por eso se está dejando. Pero bueno, la idea de todos estos pares articulares, imagínense ustedes, si el cartílago falló, pues cómo no va a fallar pues un par polietileno metal o metal-metal o cerámica-cerámica. Eso es lo que hace que nuestras prótesis normalmente tengan un promedio de vida actualmente de 20 años. Es una prótesis de codo, que también se llegan a hacer sustituciones de prótesis de codo, principalmente para pacientes reumáticos, secuelas traumáticas, también las de hombro. Este es un ejemplo de prótesis de hombro, también por desgaste articular, que también se llega a presentar en los hombros, menos frecuente, pero también y sobre todo asociado a lesiones del manguito rotador. Las técnicas de mínima incisión, cada vez se están buscando hacer incisiones más chicas con el objeto de que el paciente se pueda rehabilitar más rápido, es parte un poquito ya de los detalles finos de la cirugía ortopédica. ¿Cuáles son los retos para el tratamiento de la osteoartritis? Bueno, pues el crecimiento poblacional. Esto es terreno de los médicos generales, es terreno de una gran investigación, o sea, en el sentido estricto de ver que mientras más pacientes de la tercera edad tengamos, más pacientes tendremos candidatos para tratamiento médico y quirúrgico de la osteoartritis. La discapacidad que origina la osteoartritis, la dependencia física y económica, el costo-beneficio. Muchas veces nosotros hacemos campañas de cirugía extramuros en el estado de Guerrero y en el estado de Durango. Con lo que nosotros tratamos 20 pacientes, se pueden poner 3.500 vacunas o 10.000 vacunas, 8.000 vacunas. Entonces prefieren los administradores poner 8.000 vacunas a darle prótesis a 20 personas, ¿verdad? Entonces todavía no hay una idea muy clara del costo-beneficio relacionado con lo que un paciente de la tercera edad puede mejorar en el momento en el que puede dejar de tener dolor de esa articulación que está afectada por la osteoartritis o de las articulaciones que puedan estar afectadas por la osteoartritis. Ahora, aquí nos enfrentamos con algo más, es algo ya un poquito más fino. Mientras más prótesis pongamos, más pacientes de revisión vamos a tener. Y eso implica que después de los 20 años, cuando la vida les alcanza, pues tendremos que recambiar esas prótesis. Y aquí viene un punto importante en donde también medicina general es básica. ¿Cuándo fue a ver a su ortopedista la última vez después de que le pusieron la prótesis? No, pues es que no me ha dolido, ¿para qué voy? No, pues que el día que le duela, pues ya va a ser demasiado tarde. Y de poderle cambiar solamente una parte a la articulación, a la prótesis, o sea, una parte quiere decir el segmento que se desgastó, que puede ser el inserto de polietileno, podremos enfrentarnos con este tipo de problemas de fracturas periprotésicas o de problemas ya de alteraciones en la forma de resorción ósea muy importantes, que nos lleve incluso a la necesidad de quitar la prótesis y de ya no poner otro implante. En resumen, tratamiento no quirúrgico. Tiene que ser siempre el tratamiento preoperatorio y posoperatorio. ¿Qué significa esto? Que el paciente no es una rodilla. Lo vamos a operar de una rodilla, pero tiene otra rodilla, y tiene 2 caderas, y tiene 2 tobillos. Entonces tenemos que seguir con el tratamiento de la osteoartritis para tratar de que mejoren las condiciones para que ese paciente no sea candidato a corto plazo para otro procedimiento quirúrgico. Interactuar con enfermedades asociadas, recordar la insuficiencia renal que va de la mano con la osteoartritis y además recordar la tolerancia gástrica en donde nuestros pacientes llegan a veces con problemas muy serios asociados a la toma de los AINES. Cuando nosotros tengamos un desgaste no muy importante o cuando nosotros hayamos decidido la cirugía pero el paciente todavía no puede ser candidato a tratamiento quirúrgico porque está mejorando sus condiciones generales, tendremos que hacer un tratamiento conservador con rehabilitación y con medicamentos.
La psicoterapia en nuestros pacientes, la depresión asociada a la osteoartritis es muy importante y mientras el paciente no sea tratado de su depresión, de su ansiedad, no va a mejorar y muchas veces va a estar buscando una ganancia secundaria y nunca va a querer estar bien porque sabe que en el momento en el que va a estar bien ya no lo van a cuidar y eso a veces no les conviene y prefieren no cooperar en su tratamiento. Tiene que haber disposición para la fisioterapia y control de peso. Cuando el tratamiento conservador fracasa, pensar en la cirugía, pensar en su cirujano ortopedista para que los oriente respecto a lo que necesita su paciente. Siempre tenemos que buscar que la cirugía sea en forma oportuna y no decirle, no se opere, ya que no pueda caminar, entonces va con el doctor, con el ortopedista, ¿no? Pues entonces puede ser ya demasiado tarde. Recordar que las prótesis son el estándar de oro, no hay que criticarlas, simplemente hay que indicarlas las adecuadas y hechas por manos expertas. Y este tipo de manejo de la osteoartritis requiere manejo multidisciplinario pre y posoperatorio. Les dejo, igual que el doctor Reyes Sánchez, este es mi correo y esta es la página, mi página. Ahí pueden encontrar mis teléfonos y todo lo que ustedes necesiten para cualquier duda que tengan o cualquier cosa que les podamos ayudar. Muchas gracias. ¿Tiene una pregunta, por favor? Sí, doctor. ¿De qué edad? 30 años. Mira, uno de los principales problemas de cirugías repetitivas son los problemas de desalineación femoropatelar, ¿sí? Normalmente el problema no está en la rótula, sino está en la alineación de la rodilla. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar un poquito la alineación de la rótula, el encarrilamiento patelar, para disminuir ese proceso de choque entre el fémur y la rótula cuando la rodilla se flexiona. La historia de esto puede ser de que un paciente con un problema de desalineación patelar pueda tener 4 o 5 cirugías en su vida y terminar a los 60 años con una prótesis total. Entonces, el pronóstico, si estuvo bien indicado, puede ser bueno, en el sentido de que al hacer este injerto osteocondral, se encontró que iba a mejorar las condiciones de esa desalineación y el funcionamiento femoropatelar. Si no se corrigió la desalineación, pues va a seguir la contusión entre el fémur y la rótula y el injerto pues va a fallar, ¿sí? O se va a volver a lastimar esa rodilla. Entonces también tiene que ver qué tanto trabajaron sobre la desalineación entre el fémur y la tibia. Si esto fue producto de un golpe, en donde se recibió un golpe en la rótula y eso lastimó la articulación femoropatelar, bueno, pues el pronóstico es mucho mejor, porque entonces curaste esa lesión circunscrita geográfica, le pusiste el injerto y bueno, con un buen programa de rehabilitación y el tiempo adecuado, seguramente el pronóstico será mucho mejor. Ahora, ese injerto tiene que integrarse como un injerto condral. Si ese injerto condral se degenera y se convierte en tejido fibroso, en fibrocartílago, pues entonces el pronóstico no va a ser tan bueno. Seguramente a mediano plazo va a haber un desgaste y ese desgaste te va a llevar a la necesidad de un nuevo procedimiento quirúrgico, que puede ser desde una limpieza articular hasta un implante de rodilla, una prótesis de rodilla. ¿Alguien más? ¿Sí? Es que el módulo es de ortopedia, doctor, hay un módulo de rehabilitación, tengo entendido. Entonces, si no existe, mi función será pasar a la mesa directiva el que requieren de un módulo específico de medicina física y rehabilitación. Entiendo bien su pregunta, doctor, lo entiendo muy bien y creo que no podríamos invadir nosotros por especialidades los conceptos, porque entonces caeríamos
en la parte que los cirujanos generales de gastro tendrían que hablar de la parte de medicina interna de gastro. Y entonces eso es lo que no queremos invadir para evitar conflictos, y nos tenemos que manejar en la directriz de que la mesa directiva nos pidió que habláramos de la parte ortopédica, de la parte quirúrgica, básicamente hablando de las enfermedades ortopédicas. Pero entiendo muy bien su punto de vista, doctor, y a lo mejor lo vamos a tomar en cuenta. No sé si haya un módulo de rehabilitación en la academia. Yo creo que es tan importante el comentario, doctor. O sea, este tratamiento es multidisciplinario, ¿verdad? O sea, obviamente un ortopedista que está dando un tratamiento conservador a un paciente con osteoartritis, que no lo manda a rehabilitación, pues está mal. Un rehabilitador que le dice a un paciente, no te operes, yo te sigo tratando con rehabilitación cuando lo que está indicado es operar, pues también está mal. Un ortopedista que opera a un paciente y no lo manda a rehabilitación en el posoperatorio, pues está mal, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es que esto es un tratamiento multidisciplinario y, como comenté, la rehabilitación cumple en forma importante una función dentro del tratamiento de la osteoartritis. No es curativa, ¿sí? No va a regenerar el cartílago, ¿sí? Pero sí va a mejorar las condiciones del paciente a tal grado que incluso pueda diferir un tratamiento quirúrgico que ya se había pensado que se iba a necesitar. El paciente llega y dice, doctor, me siento muy bien, prácticamente ya no tomo ningún medicamento, estoy realizando mis actividades de la vida diaria. Bueno, nada más venía su revisión periódica para ver cómo se comporta esa osteoartritis, porque sabemos que no va a ser para siempre esa mejoría. Sí. Mire, doctora, su pregunta es muy interesante. El sulfato de glucosamina cuando empieza el proceso de desgaste, es cuando está indicado. Generalmente, cuando el paciente empieza a tener sintomatología asociada a osteoartritis. No es preventiva, ¿eh? O sea, mucha gente dice, no, es que yo me lo voy a empezar a tomar desde los 30 años porque quiero estar bien. Pues no, porque al condrocito no le va a hacer nada. Simplemente va a mantener un estatus en el cartílago articular. Entonces, hay dos puntos que yo quiero comentar respecto a esto. El sulfato de glucosamina puede tener ciertas restricciones en los pacientes diabéticos, sobre todo aquellos pacientes diabéticos que normalmente no están bien controlados. Nosotros hicimos un trabajo con 120 pacientes, tomamos algunos pacientes diabéticos y aquellos pacientes que no eran disciplinados para controlar su diabetes normalmente sí tenían alterada, ¿verdad?, la glicemia. Pero aquellos pacientes que son muy disciplinados normalmente no tenían alterada la glicemia, pero le echan la culpa cuando se afecta a la glucosamina. Entonces usamos las otras opciones, la diacereína o los derivados de la soya y del aguacate. El tiempo puede ser 3, yo normalmente les recomiendo de 3 a 4 meses de cada 6 meses. ¿Sí? 3 a 4 meses de cada 6 meses. Hay pacientes que llegan, que piensan que están tomando alendronatos para la osteoporosis y que dicen, doctor, tengo 5 años tomando la glucosamina. Bueno, o sea, tampoco es que con eso ya no vayan a envejecer sus articulaciones. Entonces, como cualquier medicamento, normalmente es de 3 a 4 meses, cada 6 meses, descansando 2 meses y volviendo a reiniciar. Y asociado a un buen programa de rehabilitación, a un control de peso, a un cambio en las actividades físicas, que son de los puntos importantes relacionados con el manejo conservador de la osteoartritis, ¿verdad? Sí. No. Lo que la limita a la cirugía son las enfermedades concomitantes, la comorbilidad, ¿sí? Pero muchos pacientes me dicen, doctor, es que yo ya estoy muy grande para que me operen. La respuesta es no, señora, porque está grande, se tiene que operar. Es al revés, ¿sí? Ahora, no la voy a meter mañana a quirófano, tiene que hacer usted sus evaluaciones preoperatorias, tiene que ser vista por un médico intensivista, un médico anestesiólogo, un internista, si tiene un problema cardiológico, pues tiene que ver al cardiólogo, o sea, tratar de manejar todas sus situaciones, todas sus condiciones. Y entonces, el paciente normalmente va a estar en condiciones de poderse operar.
Vamos, a lo mejor un límite, podríamos decir los 90 años, ¿verdad? Pero no hay un límite de edad, las condiciones del paciente son las que nos dicen. Y casi nunca nos contraindican en forma absoluta la cirugía, ¿eh? Casi nunca. Siempre nos dicen, dame 3 meses o dame 6 semanas, porque el paciente tenemos que mejorar las condiciones de su corazón. Por ejemplo, una insuficiencia del piso pélvico con una infección de vías urinarias repetitiva, pues es una contraindicación relativa, pero nos puede generar un proceso infeccioso de nuestra articulación, de nuestra prótesis, porque está teniendo E. coli constantemente. Bueno, pues hay que hacer un tratamiento de eso y entonces hacer el tratamiento de la prótesis. Cosas que no se pueden hacer cuando el paciente llega sin poder caminar. Cuando el paciente llega sin poder caminar, pues no le podemos decir espérese 3 meses o 6 meses para que lo podamos operar mientras le hacen una corrección de su insuficiencia del piso pélvico. Por eso el paciente tiene que llegar en el momento adecuado a su valoración ortopédica, ¿verdad? ¿Sí? Ni tampoco a temprana edad, ¿eh? Yo tengo pacientes de 17 años con prótesis, con artritis reumatoide juvenil. Eso de que, espérese, tengo 40 años y me dijeron que me espere a los 60 años para que me opere, pues ¿quién se va a quedar con el dolor los 20 años que me están condenando, verdad? Entonces no hay edad para eso, ni para arriba ni para abajo. Lo que hay son pacientes y condiciones articulares específicas para la cirugía.